Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Saúl Díaz y el día de hoy vamos a hablar sobre los procesos de moldeo de alta producción. Y es que este tipo de procesos se caracterizan por permitir una producción de 10.000 millones de piezas moldeadas. Así es. Además, en este tipo de procesos los moldes pueden estar fabricados de acero 4140, acero P20, aceros recocidos o acero H13. Además, en estos moldes se utilizan temples y niturados para aumentar su dureza y mejorar su apariencia. Para hablar un poco de estos procesos, me voy a estar enlazando con mis compañeros, quienes de forma breve nos hablarán un poco sobre los procesos de alta producción, así como nos mostrarán una propuesta de moldeo de un envase de gelatina correspondiente al tipo de proceso en cuestión, para denotar diferencias entre cada uno de estos procesos. Entonces, para comenzar, me enlazaré con mi compañera Elizabeth, quien nos va a estar hablando sobre los procesos de inyección. Elizabeth, ¿qué nos tienes por allá? Al mencionar el moldeo por inyección, estamos hablando del método de transformación más característico de la industria de los plásticos. De hecho, las máquinas de inyección modernas son un ejemplo de máquinas ideadas y fabricadas con vistas a la producción masiva de piezas. El proceso consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde, donde se enfriará hasta una temperatura a la que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. El molde es la parte más importante de la máquina de inyección, pues es donde la pieza de plástico tomará su forma y acabado. Se trata de una pieza intercambiable que se atornilla en la prensa a través de un portamolde. Consta de dos partes principales, cavidad y corazón, las cuales se unen herméticamente. A continuación, podemos ver la propuesta de moldeo o fabricación de un molde de inyección para un envase de gelatina. En la animación se puede observar la apertura del molde, seguido del avance de la placa expulsora y cómo los pernos botadores ayudan a que la pieza se desprenda de forma correcta. Para optimizar el molde y aprovechar las características de este proceso, se diseñó para obtener 16 envases por pieza inyectada. Los envases están conectados entre sí por medio de canales a través de los cuales fluye el plástico. Posterior al proceso de inyección, los envases se pueden separar fácilmente. Muchas gracias, Elizabeth. Excelente información y bueno, ya lo saben, el proceso de inyección, uno de los más utilizados en la actualidad. Y bueno, vamos a pasar a los procesos de compresión, para lo cual en esta ocasión me estaré enlazando con mi compañera Angie. Angie, ¿qué nos tienes por allá? ¿Qué tal, Saúl? Muy buenos días. Aquí yo informando lo más importante sobre la compresión. El moldeo por compresión es un proceso de fabricación en el que una cantidad medida de material de moldeo, al que se le suele llamar carga, se comprime hasta alcanzar la forma deseada, usando dos moldes calentados. Los principales materiales empleados son termofijos y elastómeros. Es muy rentable si se necesita producir piezas sencillas, grandes, planas, pero también piezas curvas y con cavidades, pero no produce piezas complejas con ángulos muy inclinados o detalles pequeños. La propuesta de molde para este proceso está planteada de forma vertical, siendo una máquina en forma de presa hidráulica la encargada del moldeo. El material se usa en presentación de preforma. El molde consta de 5 elementos: cavidad, corazón, resistencias para calentar el molde, botadores y registros. Esta es mi información, Saúl. Muy buenos días. Regresamos contigo. Muchas gracias, Angie. Excelente información también. Y bueno, saber que el proceso de compresión, pese a que parece sencillo, pues tiene sus ventajas y sus complicaciones, claro. Pasamos a otra información y es que esta vez vamos a hablar un poco sobre el proceso de preforma. Pero para ello me enlazo con mi compañero Memo, quien nos va a hablar un poco sobre el proceso y pues algunas de sus características. Memo, ¿qué nos cuentas por allá? Muchas gracias, Saúl.
Una preforma es la forma primaria para fabricar un envase, el cual pasa a través de un proceso de reblandecimiento para después ser atrapado por un siguiente molde, que tiene la forma final del producto, en donde se introduce aire a presión. El material más utilizado para esto es el PET, y dado que son productos intermedios en la fabricación de envases, sus espesores suelen ser de entre 2 y 4 milímetros. Existen dos tipos de maquinaria para realizar este proceso. El sistema de una etapa o integrado, donde la preforma es modelada por inyección y mientras todavía está caliente, pasa a ser soplada para formar la pieza. Este método es adecuado para pequeñas y medianas cadenas de producción. También existe el sistema de dos etapas. En este método se utilizan dos máquinas por separado, una máquina para la inyección de las preformas y otra para el soplado y recalentado de las preformas y realizar la pieza final. Este método es más adecuado para la producción de medianas y grandes escalas. La producción se hace por medio de un sistema de inyección donde primero se debe realizar el secado del PET dentro de una tolva que recibe un flujo de aire constante caliente. Posteriormente, el material entrará en la máquina inyectora, que lo fundirá y lo empujará por medio del husillo hasta la boquilla del molde. El material se distribuye a presión por el molde y después se enfriará rápidamente para que finalmente el molde libere la pieza. Para la propuesta de nuestro molde, contemplamos las diferentes partes del mismo. Primeramente, la cavidad como parte fija del molde y su boquilla que distribuirá el material a su interior. Asimismo, los registros que darán guía al desmoldeo. Por otro lado, la parte móvil del molde es conformada por el corazón, con la forma de la pieza final, y el slip insert, una variante de slicer que permite hacer cuerdas o relieves en el cuello de la preforma y ayuda a botarla del molde. Eso es todo por mi parte, Saúl. Regresamos contigo. Excelente información, muchas gracias, Memo. Y ahora pasamos a otra información y esta vez me enlazo con mi compañero Ricardo, que nos va a explicar un poco sobre el último proceso dentro de este tipo de procesos, el cual es la extrusión soplo. Ricardo, me enlazo contigo. ¿Qué tal, compañero Saúl? Claro, como lo comentabas, hablaremos del último proceso, la extrusión soplo, determinada como el tipo más simple de moldeo, destinada a la fabricación de productos huecos, logrados por la misma característica del proceso anterior, la inyección de aire en un molde. Sabemos que la extrusión soplo se divide en dos tipos de maquinaria, una conocida como extrusión intermitente, donde el plástico fundido no fluye continuamente por el cabezal de extrusión, sino se almacena en el acumulador, permitiendo generar piezas de un gran tamaño, y el otro tipo conocido como extrusión continua, donde el material fluye constantemente y es cortado por el cierre del molde, generando un proceso sin interrupciones, siendo este el tipo donde trabajaremos nuestra propuesta. Siguiendo los mismos lineamientos, donde observamos una estructura de material, dos piezas móviles con cavidad, una inyectora de aire, una placa de corte, así como elementos básicos en los moldes, boquilla y registros. Gracias, Saúl. Regresamos contigo. Muchas gracias, compañero Ricardo. Excelente información. Y bueno, ya para concluir, podemos observar que los procesos de alta producción son tales porque la fabricación de sus moldes es rentable, ya que si bien parecería que su costo es elevado comparado al de otro tipo de procesos, su inversión se ve reflejada en la vida útil de los mismos, los cuales, como lo hemos visto, pueden llegar a producir hasta un promedio de 10.000 millones de piezas. Además, este tipo de procesos son los más utilizados en la fabricación de objetos de uso común y de alta demanda, como lo pueden ser, por ejemplo, carcasas, envases, taparroscas, piezas de automoción, piezas de motocicleta, partes robóticas, juguetes, instrumentos médicos, electrodomésticos, entre muchos otros objetos. También, al haber planteado la producción de un mismo envase por medio de diferentes procesos, es decir, este envase de gelatina, podemos ver que una misma forma o una misma pieza, una misma figura
puede ser producida por diversos métodos, pero que la decisión final para la elaboración de este debe estar tomada a partir de las necesidades de cada proyecto en cuestión. Por ejemplo, si se nos pide un ahorro de inversión, una mayor exigencia en la calidad de la pieza final o una velocidad de producción. Y bueno, esto ha sido todo. Yo soy Saúl Díaz y bueno, quédense en la transmisión del conocimiento para seguir aprendiendo. Hasta la próxima y buen día.